Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Espero estén bien después de una larga vacación. Ya listos para comenzar de nuevo. Espero que estén con ánimo. Vamos a otra clase de lenguaje y literatura de forma virtual del Colegio Coronel Francisco Linares. Y nos dice la agenda que es del jueves 12 de agosto. Nos presenta la bienvenida, la reflexión, contenidos, indicador de logro. Es de la unidad 6 y vamos a desarrollar este tema. Como usted puede observar ahí en la lámina que está el realismo en la literatura. La clase anterior vimos el realismo, el contexto del realismo, cómo se originó. Sabemos que está contra el romanticismo y esto surgió después del romanticismo cuando surgió la primera revolución industrial, allá en el siglo XVIII. Ya el realismo fue la continuación en el siglo XIX. Y el realismo es o trata sobre lo real. Si el romanticismo era lo objetivo, lo que nosotros llevamos dentro, nuestros sentimientos, era lo subjetivo. El realismo es objetivo, lo que nosotros observamos. Bueno, vamos a ver la reflexión. Dice que la peor experiencia es la mejor maestra. Bueno, cada quien reflexiona, pero se puede decir que cuando nosotros cometemos errores, de ahí vamos agarrando las experiencias, ¿verdad? Y decimos, de los errores aprendemos. ¿Por qué? Porque si hemos hecho algo malo, ya no lo volvemos a hacer. Bueno, ahí cada quien reflexiona como mejor le parezca. La literatura del realismo. El objetivo es interpretar obras de la literatura universal, propias del realismo, valorándolas oralmente y por escrito. Realismo literario español. El indicador de logro identifica las principales características del realismo y sus principales corrientes, manifestaciones, representantes y obras. El auge de la novela, la función sociológica de la novela realista, principales exponentes del realismo, la doctrina del naturalismo. El realismo fue un movimiento artístico y literario y cultural que se desarrolló en Europa durante la segunda mitad del siglo XIX, cuyo propósito fue la representación objetiva de la realidad basada en la observación de los aspectos cotidianos que brindaba la vida de la época. Surgió como el individualismo romántico. Esta actitud se originó por la difícil situación social que se vivía de Europa en ese momento, como consecuencia de la revolución industrial. Las grandes empresas conocieron una prosperidad sin precedentes. El realismo literario, ¿qué es? Bueno, es un movimiento que surgió en el siglo XIX, que se propuso representar y analizar la realidad de manera objetiva. O sea, lo que nos envuelve, lo que tenemos a nuestro alrededor. Y crítica también al mismo tiempo, en oposición al idealismo romántico. Los escritores realistas se detenían a observar las contradicciones surgidas en su contexto y deseaban mostrar la realidad en ciernes. Por ello, rechazaban el idealismo del movimiento romántico, considerado evasivo y egocéntrico. Realismo literario. La novela fue la expresión más difundida y más popular del realismo literario. Sin embargo, también se expresó en el cuento, el teatro y la poesía, en todas sus manifestaciones. Reivindicaba el lenguaje directo y la realidad concreta como tema. El origen del realismo literario puede situarse hacia mediados del siglo XIX en Francia. Desde ahí se extendió a otros países de Europa Occidental y América, entre ellos Inglaterra, Rusia, España, Portugal, Alemania y Estados Unidos, entre otros.
Las características del realismo. Como toda corriente, el realismo literario presenta una serie de características, es decir, un conjunto de peculiaridades en contenido y forma que la distinguen de otras. Así, las características del realismo relativas a la técnica y a la forma de creación se pueden resumir en los siguientes puntos. La observación, eso es lo primero que hay que hacer. Si es lo objetivo, tenemos que observar todo lo que nos rodea, todo lo que tenemos en nuestro entorno. Y descripción fidedigna de la realidad. La naturaleza es como es. Y así lo plasman los autores en sus obras literarias. Es algo muy parecido a lo que hacen las ciencias experimentales a través de los métodos de observación. Nosotros observamos todo lo que tenemos, cuáles son los problemas, cuáles son las situaciones que surgen en cualquier lugar, no solamente en El Salvador, sino que en toda América Latina y Europa, pero enfoquémonos en El Salvador, todo lo que nos rodea, todo lo que nosotros estamos viviendo, las crisis económicas, políticas, social, es una realidad y la tenemos aquí en El Salvador. Más características: crítica social y política. Los autores realistas escriben con el propósito ¿de qué? De denunciar los conflictos de la vida cotidiana, todo lo que está pasando, ¿verdad? Por ello, en sus novelas siempre se postulan de manera crítica a la sociedad y a la política. El propósito final de la obra es contribuir de una forma o de otra a la transformación y el cambio social. La burguesía, otra característica como protagonista. Eso siempre se da. Generalmente los personajes del realismo literario son pertenecientes a esta clase social. Los personajes pueden ser individuales o grupos sociales completos, los cuales sirven para denunciar y tratar de reparar los problemas de la vida cotidiana. Esa es la vida de las personas, de estar reclamando esas manifestaciones que hacen. Todo lo que usted puede observar día a día aquí en el país, eso es el realismo. Las manifestaciones, los paros de transporte, que protestas porque no hay agua potable y todas las cosas, todos los problemas que las personas sienten y las manifiestan a través de esas protestas en las calles. ¿Por qué? Porque siempre la burguesía es la protagonista de todo, de todos los problemas. Eso lo podemos observar siempre, hace años, en la actualidad y me imagino que en el futuro. Características del realismo literario. Hay más. La novela como género literario por excelencia para los escritores realistas. La novela fue el medio más adecuado para plasmar la realidad. Y eso lo pudimos observar en su obra que leyeron de Oliver Twist, la realidad que estaba viviendo Londres en esa época. Y aquí en El Salvador también hay muchas realidades, pero como no podemos, no nos gusta leer mucho, no nos damos cuenta de a través de esa producción literaria las realidades que se han dado en el país. Por ejemplo, durante el conflicto armado, usted lo ha podido observar en reportajes que ha bajado de internet. También todo eso fue una realidad de aquella época. Los conflictos que se dan en la actualidad y la escasez de agua, el poco ingreso a las familias, la migración y todos los problemas que nos envuelven. La novela realista destaca por tener una estructura lineal y cronológica de los acontecimientos. Quiere decir lineal, que lleva un orden, ¿verdad? Lleva un orden y lleva un tiempo estipulado para todo lo que acontece. Uso del narrador omnisciente, quiere decir que todo lo sabe. ¿Por qué? Porque se lo contaron o porque vivió. Dice que maneja y conduce la narración. La narración la conduce porque él sabe porque participó, ya sea en una manifestación, porque participó en la guerra, en alguna revuelta, en algún acontecimiento, en alguna protesta, pero participó o le contaron, pero él sabe todo. El monólogo interior, aparte del uso del narrador omnisciente, aparece cada vez con más frecuencia en las novelas esta técnica narrativa,
a través de la cual se da a conocer pensamientos íntimos de los personajes. Más características. Verosimilitud. Quiere decir que es la verdad. La verdad, cualquier verdad, ya sea religiosa, política, deportiva o cualquier acontecimiento que esté pasando en las comunidades. Existe una clara oposición a la literatura fantástica. Quiere decir que ahí no hay fantasía, no hay mentiras. Es la pura realidad. Lo que se traduce en un intento constante por crear historias creíbles, casi como si fueran un fragmento de la realidad, casi, que son, ¿verdad? El lenguaje es claro y conciso. El narrador se expresa a través de un lenguaje austero y presenta un estilo claro. Quiere decir que es entendible, ¿verdad? Depende de la situación, el lugar, el entorno, así va a utilizar el lenguaje. Porque si leímos a la última guinda, usted se dará cuenta del tipo de lenguaje que tiene. Bueno, y presenta un estilo claro y exacto para evitar dificultad de comprensión en el lector. Por otro lado, el lenguaje de los personajes se adapta a su condición social, lo que estábamos hablando, porque no es lo mismo leer La Última Guinda que leer Don Quijote de la Mancha. El lenguaje es muy diferente. Así, en las novelas realistas aparecen diferentes registros y niveles del lenguaje. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, hay muchas consecuencias. El realismo literario surge en el ocaso del romanticismo y viene a romper la libertad individual, a la cual sustituye la necesidad de explicar y analizar la realidad social del momento. Por otro lado, aparece como consecuencia de un contexto social, o político e ideológico concreto. Lo social es la consecuencia, ¿verdad? La sociedad. El descontento de la clase obrera. Este descontento de la clase obrera que se da siempre. La clase obrera siempre pasa protestando. ¿Por qué? Porque hay injusticia. Hay injusticia y lo podemos observar en la dureza del trabajo, el tiempo del trabajo. Las horas no son como debe ser según la ley o el código de trabajo, sino que el empresario quiere que trabaje más el obrero y le paga menos. Entonces, por eso son las protestas, dice, es descontento, se manifiestan, hacen esas grandes revueltas, llevan pancartas, queman llantas y hacen todo. Bueno, la clase obrera da lugar a diferentes revoluciones en defensa de los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Porque siempre hay sindicatos, en las empresas hay sindicatos para protestar por algo que no les guste. Y que no es que no les guste, sino que no sea justo para el trabajador. Más consecuencias, la política, la burguesía. ¿Quién es la burguesía? Los de la clase alta, ¿verdad? Los que antes eran terratenientes y ahora son banqueros. Se consolida en el poder y tiene hacia posturas conservadoras para defender y proteger los derechos que habían conseguido hasta el momento. Los gobiernos que se establecen en ese momento también son de carácter tradicionalista. Quiere decir que los gobiernos, mire, son de carácter tradicionalista. Gobiernos que han estado siempre en el poder, que han durado muchos años, han sido dictadores. Lo podemos observar aquí en El Salvador desde cuando fue el general Martínez y otros que han estado más del periodo que debe ser un gobierno. Eso aquí en El Salvador. En otros países hemos podido observar también, por ejemplo, en Cuba, cuántos años duró Fidel Castro, en Venezuela, el presidente Chávez, en Rusia, Putin, cuántos años lleva y así, ¿verdad? Cada uno de ellos son los que establecen todas esas leyes, la ideología, la corriente filosófica del positivismo. Positivismo, lo que nosotros creemos que es, creemos, no está comprobado científicamente. Se extiende entre la burguesía, para lo cual no existe otra forma de conocer el mundo que no sea a través de un método científico, ¿eh?
científico. Todo debe ser comprobado a través de la ciencia. Nada es positivo por decir sí, esto es así, sino que debe llevarse a la ciencia, a la investigación, mediante el estudio empírico de los hechos. Empírico quiere decir lo que aprendemos nosotros por nosotros mismos, ¿verdad? Eso es lo empírico. Nosotros aprendemos del medio, de las experiencias. Algunas de las obras literarias, algunas, porque hay muchas obras literarias que hablan del realismo. Entre ellas está la famosa obra que usted ha leído, que es Oliver Twist de Charles Dickens. Son todas estas obras. Bueno, hay muchas de ellas. Está de Benito Pérez Galdós, la Misericordia, que es una de las principales obras realistas, y una de las más leídas es Marianela. Marianela ya habíamos hablado porque construyó una sólida narración en torno al pobre personaje. Ya habíamos hablado de la pobre Marianela, que se enamoró de Pablo y luego Pablo la rechazó. Bueno, en torno al pobre personaje huérfano, o sea, Marianela, que le da título de Forme, enamorada del joven burgués. Mire, burgués era él, ciego, al que sirve de lazarillo y al que la ciencia le hace recobrar la vista. En el ambiente de un pueblo minero, bueno, el final de la obra es trágico, porque sabemos que la pobre Marianela se muere de amor y no puede realizar esa ilusión que tenía con Pablo. Sabemos que los autores realistas presentan o presentarán asuntos verosímiles, son verdaderos, posibles, que eso se puede dar, y objetivos, que lo podemos observar todos. Un ejemplo de esto fue la pobreza. La pobreza que los escritores llevaron a sus libritos, para que nosotros nos demos cuenta. También está en otro tipo de escrito, que es narrativa siempre, el cuento de Bola de Cebo. Bola de Cebo, otra novela de realista, donde un grupo de personas quieren salir de Francia. Y luego, bueno, ahí se da una trama, donde Bola de Cebo, ¿quién es? Es una mujer obesa, pero es la que tiene buen corazón. Y que nos da un ejemplo. En ese viaje van sacerdotes, monjas, van músicos, van de la clase alta, van de toda clase. Pero en el transcurso del camino se les termina el alimento y nadie quiere compartir. ¿Y quién es la única que da? La prostituta, ¿verdad? Ella es la que comparte, después que nadie le quería hablar, ni que nadie quería acercarse a ella. Esas son cosas reales, ¿verdad? Que se pueden dar o que se dan y que nosotros en alguna ocasión tenemos así, ver diferente a estas personas, ¿verdad? Cualquiera de todas estas personas. Pero nos habla allí Guy de Maupassant, que es el autor de Bola de Cebo, sobre la vida de estas personas. Y así hay más. Aquí en El Salvador tenemos mucha literatura realista porque hay mucho. Bueno, ahora yo sé que alguien está escribiendo, pero van a sacar a la venta para que todo receptor se dé cuenta dentro de unos cuantos años, cuando ya todo esto haya pasado. Porque eso así es en todo momento. Existe también el realismo mágico. ¿Qué es el realismo mágico? En realidad el realismo mágico es parte verdad y parte ficción. 100 años de soledad es la obra importante del realismo mágico. Esta obra es de segundo año de bachillerato, pero podemos hablar un poquito de ella, que 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, colombiano,
nos pinta cómo era el espeso bosque de Colombia y todo lo que aconteció en él. ¿Por qué magia? Porque dentro de ese bosque se construyó una fábrica de hielo, existió el señor Aureliano Buendía, que tuvo 17 hijos y a todos les puso el mismo nombre. Todos se llamaban Aureliano y el apellido de cada uno era el apellido de la mujer con quien tenía el hijo. Al finalizar bueno, ahí pasó una gran trama, ¿verdad? Son 100 años, por eso se llama 100 años de soledad. Hay muchas cosas fantásticas y hay cosas reales, como es el lugar. Y al final, entre los primos se casan, y cosa que no tenía que ser así porque ya estaba predicho que no se tenían que casar ni acompañar. Tienen un hijo y ese niño le sale con cola de cerdo por ser parientes. Bueno, ahí ustedes van a leer la obra en segundo año. Es una obra muy bonita que pertenece al realismo mágico. Existe también el realismo costumbrista. El realismo costumbrista también es de segundo año. Y entre ellos está Mi Madrina, de Carlos Luis Fallas. Este es de Costa Rica. Costa Rica nos habla de las costumbres que tiene Centroamérica, El Salvador, algunos pueblos del Salvador, tanto así que las personas creen en el mal de ojo. Y esta obra habla de ello. Las personas que creen en el mal de ojo y que tienen los santos, ustedes pueden ver aquí, conjuran a los niños por medio de la combinación de del cristianismo con plantas, que eso se llama sincretismo. Le echan ruda, le echan de todo a los niños para que se curen. De eso habla Mi Madrina, ¿verdad? Es una obra muy bonita de Carlos Luis Fallas de Costa Rica. ¿Por qué? Costumbrista, ¿por qué? Porque habla de las costumbres de Centroamérica, del Salvador, de Apopa, de cualquier lugar, tanto así que hacen rezos cuando alguien se muere o cuando un santo tiene su fiesta, le hacen sus 9 rezos y la madrina es la que va a rezar. Aquí tiene su rosario, va a hacer los 9 rezos, le dan tamales porque de eso vive. Es una obra muy bonita también, perteneciente al realismo costumbrista. Bueno, jóvenes, es todo por hoy. Nos vemos en la clase presencial. Muchas gracias por todo. Espero que hayan ya terminado su trabajo de Oliver Twist para que lo presenten el día que les toca clase la próxima semana. Pasen buen día, que Dios los guarde y los proteja y los espero a diverso A, diverso C y salud por la tarde en la clase de OPB. Pasen buen día y que Dios los guarde y los proteja.